Piense en aquellas promesas que Dios ha hablado a su corazón en lo íntimo de su ser. ¿Cómo está avanzando usted respecto de ellas? ¿Realmente está perseverando para alcanzarlas? ¿O ya las guardó en el estante de las promesas no cumplidas? ¿Solamente produjeron en usted una emoción temporal en el momento en el cual ésta se percibía fácil de alcanzar? ¿O usted ya se preparó para perseverar tras ella, aún en medio de la dificultad? Muchos de nosotros no estamos esforzándonos como debiéramos, y eso está comprometiendo la cosecha. Si tú tomas la decisión de esforzarte y perseverar en aquello que Dios te llamó a hacer, en aquello que está en tu corazón alcanzar, si tú perseveras, la Escritura te da una promesa: vas a cosechar. Si no, te das por vencido. Pero si nosotros tenemos una actitud de indiferencia, de apatía, o simplemente no estamos dispuestos a perseverar, difícilmente, amados hermanos, vamos a poder alcanzar aquello que Dios nos ha prometido y aquello que cada uno de nosotros desearía alcanzar en su vida. Así que vuelvo a leer el pasaje y guárdelo en su corazón. Dice la Escritura: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Amén. Bien, si alguno de ustedes tiene una primer pregunta, por favor puede levantar su mano. Nuestro hermano Abdiel va a ser el que le va a estar prestando el micrófono para que todos escuchen la pregunta y para que juntos podamos enriquecernos. Si llega alguna pregunta en internet, tú puedes levantar allá tu mano para que te hagan llegar el micrófono y lo leas. ¿Ok? ¿Hay alguien que quiera preguntar o yo comienzo preguntándoles a ustedes? ¿Quieren un examen? ¿Un examen sorpresa? Bien, nuestro hermano Neftalí va a hacer la primera pregunta de esta noche. Hola a todos, buenas noches. Yo tengo una pregunta, no sé si sea sencilla o complicada, pero bueno, siempre con actitud de respeto. ¿Cómo uno, como servidor, puede hacer una sugerencia a alguna autoridad, no necesariamente de su ministerio, sino en general? Bueno, es con toda buena intención del mundo, ¿no? Tal vez alguien notó algo, una cuestión que podría mejorarse de cierta manera. ¿Cómo uno se puede acercar para ofrecer una sugerencia sin que se malinterprete como deberías hacerlo así, ¿no? Como más como un deberías en vez de te sugiero. O sea, ¿cómo uno se puede acercar a una autoridad de una manera respetuosa sin que se malinterprete? Yo creo que aquí hay varios aspectos que debemos de considerar. Y el primero y el más importante de ellos es la actitud con la cual te vas a acercar a la persona a darle el consejo, la dirección o tu sugerencia. Yo creo que necesitamos como iglesia romper con el tabú de las posiciones. Ay, es que es el líder de jóvenes y cómo me voy a acercar a él. Ah, es que es el pastor y cómo me voy a acercar a él. Es que es determinado personaje dentro de la estructura de la iglesia y siento como que acercarme a esa persona sería incluso como faltarle al respeto. Yo creo que debemos de partir del hecho de que todos dentro del cuerpo de Cristo, sin lugar a dudas, tenemos diferentes posiciones por causa del diseño, pero no en cuanto a importancia. Todos somos igual de importantes dentro del cuerpo de Cristo. La Escritura dice que no le dirá la mano al ojo, no te necesito. En este sentido, cada uno de nosotros tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo y todos somos importantes al interior del mismo. Entonces, teniendo esto en consideración, yo creo que el problema por el cual muchas veces no nos relacionamos de manera adecuada con nuestros líderes es porque tenemos un concepto equivocado de estos y no tenemos una relación lo suficientemente bien cultivada
como para, en un plano, sin un interés de afectar a otro, podamos nosotros externar lo que hay en nuestro corazón. Creo que es muy valioso el que podamos trabajar en relaciones que nos permitan con libertad poder exponer lo que hay en nuestro corazón. Ahora, si no tuviéramos la posibilidad de desarrollar un vínculo así, la manera en la cual podríamos acercarnos a esas personas es siempre con respeto y externar aquello que consideramos que podría ser mejor para obtener un resultado más adecuado. Ahora, si queremos no sonar como gente quejumbrosa o gente que viene a hacerme una crítica destructiva, te propongo que en tu expresión traigas una solución. Si tú nada más vas a llegar diciéndome, es que yo creo que podríamos hacer esto sin darme una solución, eso se va a considerar como un acto de inconformidad, y un acto de inconformidad siempre es molesto. Ahora, algo bien importante en todo aquel que se siente con la capacidad de dar una sugerencia es que sea solvente en cuanto al área que está juzgando. Si no somos solventes y congruentes, como dice el dicho popular, calladitos nos veremos más bonitos. Porque yo puedo venir y darte sugerencias, porque tengo grandiosas ideas y soy una persona que me considero con una amplia visión, pero soy incongruente en cuanto a lo que se requiere para poder abordar el tema. Entonces, no tendría yo la capacidad, no sería congruente el que yo me presentara, aún con mis grandes ideas, si yo no soy una persona que está dando ejemplo de congruencia. ¿Ok? Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Relaciones, congruencia, respeto. Si esto existe, no hay temas tabús entre nosotros. Pero siempre debe de haber ese sentir de respeto. Hermana Evangelina, acá por favor. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Gloria a Yo tengo Dios. una inquietud desde hace mucho tiempo, pero no sé si esa inquietud me está llevando a ser un poco exagerada. Y quisiera plantearla en esta noche porque me parece importante. Siempre me ha llamado la atención que, de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña, a ser celosos del servicio de Dios y de lo que hacemos durante su tiempo, el tiempo que le dedicamos, sea en nuestro hogar o sea aquí en su casa. Y para mí sería como muy importante, pero no sé si es correcto, que cuando se trata del servicio, de la alabanza, de la adoración, de la oración, de todo lo que implica ese tiempo dedicado al Señor, absolutamente todas las personas que se encuentran en el auditorio pudieran estar concentradas en un mismo propósito, en una misma atención. Porque a veces estamos en la oración y unos están riendo y otros están platicando y otros están jugando, y como que ¿cuál es el respeto al momento, al tiempo, al propósito? Dice que nos unamos en un mismo propósito, en un mismo sentir, en una misma fe. Y a veces esos distractores pueden no afectar a algunos, a otros no. Y la verdad, a mí no me afectan, pero no todas las personas tenemos madurez para entender, y a veces cuando vemos que tan fácilmente otros están haciendo algo diferente a lo que se convoca, pudiera pensarse que yo también lo puedo hacer y darme el permiso para hacerlo, ¿no? Y esa es una inquietud que he traído en mi corazón y no sé qué tan exagerada esté siendo. A lo mejor es necesario que se hagan otras cosas, no lo sé. Gracias. Yo creo que la opinión de cada uno de nosotros siempre va a ser importante y siempre va a ser valiosa, mayormente cuando la orientación tenga que ver con la edificación de la iglesia. Ese problema que describe nuestra hermana Evangelina
pues pareciera que es la síntesis de aquel canto que nos reflejaba el ambiente, y lo pongo entre comillas, celestial, ¿verdad? Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros bailaban, otros estaban en su rollo, pero todos alababan al Señor. Yo creo que esto no es esencialmente un problema espiritual, pero sí es un problema de valores, de principios, de educación. ¿Cuántos de nosotros, estando en una predicación o estando en el tiempo de la alabanza, recibimos una llamada, recibimos una notificación en nuestro celular? Decimos, no me tardo, solo la reviso rápidamente y ahí nos quedamos. Hemos sido testigos de personas que durante la predicación están revisando su catálogo de compras en Amazon, en Liverpool, o están en sus chats. Digo que esencialmente este no es un problema espiritual, porque si no tenemos valores y principios para darle importancia a lo que estamos haciendo, pues ¿cómo le vamos a dar importancia a las cosas de Dios? Esa actitud se puede ver muchas veces reflejadas en nuestro lugar de trabajo, con nuestra familia y en muchos otros lugares. Y yo creo que es de suma importancia que cada uno de nosotros aprenda a valorar el momento en el que se encuentra. Si estamos en la casa del Señor y estamos escuchando su palabra, no tendría yo por qué estar revisando mis redes sociales. A veces esta falta de respeto incluso se nota a la distancia, ¿no? Que hay personas conectadas a las redes sociales y mientras está aquí la predicación, están sus publicaciones en Facebook, ¿no? ¿Y a qué hora publicó? Pues publicó a las 8:15. Ah, era la hora de la predicación. Si no tienen valor como para darle a Dios el lugar que a Él le corresponde, en principio, como un fundamento en su vida, pues ¿cómo puedo esperar que tengan una buena relación con el Señor si no son capaces de darle la prioridad y el respeto que Él merece? Es complicado cuando hablamos de una comunidad tan diversa en la que las personas deberían de moverse en el sobreentendido de que Dios merece nuestro máximo respeto y que, tal y como lo expresa la Escritura, Él está presente en medio de nosotros. Una imagen que siempre tengo en mi mente es que cuando estoy predicando o enseñando, quien está ocupando la primera fila es el Señor Jesús. Y Él está examinando cada una de mis palabras. Y a veces no estamos conscientes de eso. Prueba de ello es que le damos más importancia a otras cosas que obedecen a nuestra vida profesional, personal, etcétera, que a lo que en el momento decimos que toman nuestra importancia. No puedo obligar a todos a que se concentren y busquen de Dios. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? Animarlos a hacerlo. Pero la respuesta ya es personal de cada uno. Hay quienes, como mencionabas, ¿no?, van a estar entrando, subiendo y bajando al baño, entrando y saliendo del auditorio, durmiéndose, revisando sus redes sociales. Y precisamente por eso hablaba de la solvencia hace un momento en la pregunta anterior. Porque ¿cómo voy a exigir algo que yo no estoy dispuesto a dar? Pues es importante, creo, que crezcamos en el nivel de conciencia del valor que le damos a las cosas de Dios. No porque al final todos lo podamos hacer como si estuviéramos uniformados, pero no debemos de perder de vista el poder de la unidad. En Pentecostés, la Escritura dice que estaban todos unidos, unánimes, en un mismo lugar. Eran de un mismo modo de pensar.
¿Qué los hacía ser así? Los valores que tenían al momento de estar en la presencia de Dios. Si para nosotros en nuestra escala de valores no es importante respetar el lugar donde vamos a alimentarnos de la palabra de Dios, pues, amados hermanos, nosotros lo vamos a ver simplemente como un club. Y creo que necesitamos crecer en nivel de conciencia. Eso sería importante. Por favor. Los demás se animan. Tengo una inquietud más, y esta refiere a las ofrendas. No sé si esté mal el orar pidiéndole al Señor: y a todo aquel que no tiene, dale. Porque yo pienso que todos los que somos hijos de Dios, no hay uno solo que no tenga lo que Dios le ha dado para él. Dios nos suple más de lo que a él le toca para que nosotros sobrevivamos. Entonces, pienso que no es una forma correcta de orar. No, la manera correcta sería: quítales los tacaños. Así es. Sí, y esa sería la manera directa, pero sería como que la verían políticamente agresiva. Incorrecta. Sí. Sería como Diplomática. evidenciar la dureza del corazón de las personas. Así es. Entonces, al orar con misericordia, pues apelamos a presentarnos delante de Dios y aparentar que somos ingenuos y pensamos que tal vez a alguien se le olvidó darle. No. Al que no tiene, ayúdale, Dios. Pues, otra manera, tal vez, para no sonar tan fuerte, quítales lo tacaño, quítales la avaricia, podría ser: despierte el corazón de todos para que podamos participar con alegría de esta ofrenda a ti, que es nuestro privilegio. Así es. Siempre Perfecto. es importante, y esto lo vimos muchas veces en taller de comunicación, la importancia de aprender a hablar con la estrategia de ganar. Amén. Muy bien. Yo podría utilizar el ejemplo de decir: solamente el 20% de esta congregación sirve. El 80% no sirve. Mejor sería, en una actitud o en un lenguaje de ganar, decir: el 80% de ustedes tienen la oportunidad de involucrarse en las cosas de Dios. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero matizado. con un lenguaje que me permite despertar el ánimo en las personas. Gracias. Nuestra hermana Patti. Bueno, sabemos que Dios le pidió a Abraham a su único hijo para sacrificio y así probar su fe. Después pasó más tiempo y muchos hombres ofrecían en sacrificio a los animales porque pensaban que con esto iban a redimir sus pecados. Y después hay una parte en Isaías 1:11 en donde dice el Señor: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Estoy ya harto de esta sangre, no me complace. Entonces, la pregunta es la siguiente: si Dios por amor al hombre lo creó, y el creador de la naturaleza, de los animales, ama a los animales, entonces la pregunta es: ¿Dios le pidió al hombre esos sacrificios de los animales, o el hombre fue el que inventó el sacrificio a los animales? Esa sería la pregunta. Okay. Estás un poquito revuelta y con nudos fuertes, pero ahorita los desatamos. La primera expresión que haces es sobre el hecho de que Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac que se le ofrezca en sacrificio. Lo que Dios está queriendo hacer no es precisamente probar el corazón de Abraham, porque Dios lo conocía, sino lo que Dios estaba plasmándonos a través de la vida de Abraham era un evento profético de lo que habría de acontecer años después, cuando él enviaría y entregaría a su hijo unigénito en sacrificio por nosotros. De hecho, Dios no permite que Abraham sacrifique a Isaac
aun cuando él tenía poder para levantarlo de entre los muertos, porque Isaac no hubiese sido una ofrenda perfecta delante de Dios, hubiese muerto en vano. Pero cuando Abraham detiene su mano, recuerda que aparece un macho cabrío, un carnero, y se toma ese carnero y es el que ofrece a Abraham. Esto habla del propósito profético que había en Cristo para redimirnos de todos nuestros pecados. Ahora, Abraham representa un periodo de la historia en el desarrollo del plan de Dios para la humanidad, y ese periodo es el periodo de los patriarcas. Después del periodo de los patriarcas surge Moisés, quien da lugar al periodo de la ley, y después vienen los profetas, etc. Pero en el periodo de la ley, Dios específicamente ordena qué animales deben de ofrecerse para qué determinados sacrificios. ¿Por qué? Porque recuerda que en la epístola a los Hebreos, la Escritura dice que la ley es una sombra de los bienes venideros, que la realidad está en Cristo. Entonces, todo lo que encuentras en el Antiguo Testamento apunta a una realidad, Cristo. Toda la Biblia apunta a Jesús. Y esos sacrificios de animales que no quitaban los pecados y que no eran ofrendas perfectas delante de Dios, eran solo un recordatorio para el pueblo de Israel de que ellos necesitaban de un sacrificio perfecto para poder acercarse a Dios. Entonces era meramente un recordatorio basado en lo que la ley de Dios exigía. Pero ese sacrificio no lograba quitar ni limpiar a nadie de sus pecados. Solamente producía en ellos ese recordatorio de que a través del sacrificio de una víctima perfecta, ellos podrían ser plenamente reconciliados con Dios. ¿Ok? ¿Sí te quedó claro? Después Jesús, Exactamente. de su sangre, somos reconciliados con el Padre. Exacto. Y la sangre de Cristo sí nos limpia de todo pecado. Sí. Y Él ha sido ofrecido una sola vez y para siempre. Porque si no hubiese sido perfecto el sacrificio, Él tendría que haber estado muriendo vez tras vez. Sin embargo, al ser el sacrificio perfecto, Él solamente se ofreció una vez y fue suficiente para limpiar de nuestros pecados a todo el que ponga su confianza en Él. Amén. Ok, gloria a Dios. Acá de este lado, a Mayrani. ¿Tenemos alguna pregunta en la red? No, ok, seguimos aquí. Bueno, buenas noches. Hola. Una mujer se embaraza y le dicen que su hijo tiene una malformación congénita. Y los médicos te dan la opción de no tener al bebé. ¿Qué tanto esto es incurrir en el pecado o en el asesinato? Exacto. ¿Está bien? ¿Qué me puedes decir tú? Bueno, yo creo que esto es una situación que no se puede tratar a la ligera. Si tenemos solamente el dato superficial, yo te puedo dar una opinión superficial. Y aquí es importante que las personas puedan tener la asesoría médica adecuada como para poder tomar la decisión dependiendo del tipo de problema que se pudiera generar o que el bebé pudiera traer. Hay de problemas a problemas y es importante aquí el hecho de que exista una buena asesoría médica para que se pueda tomar esta clase de decisiones. Desde la perspectiva espiritual, debemos comprender que un bebé es una vida separada de la mamá, es una vida completamente única y se debe de respetar. Entonces, aquí sería importante hacer esta evaluación, tener desde luego consejería pastoral, ya con datos más precisos, más puntuales. ¿Por qué? Porque la consejería médica te va a dar la luz para poder tomar una decisión respecto de aquello que debes de realizar.
pero la consejería pastoral es la que te va a acompañar durante todo el proceso que implique la decisión que vas a tomar. Tenemos, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, y debido a la dureza del corazón que hay en la actualidad en muchos sectores de la población, llega a haber casos donde lo llegan a tomar ya como una actividad deportiva, y no estoy bromeando con esto. Hay señoritas de 14 a 16 años que ya van por su quinto o sexto procedimiento de interrupción legal del embarazo. Entonces, aparentemente no les afecta, pero esto trae consecuencias morales, espirituales, de conciencia. Entonces, para un tema tan robusto y de una implicación en cuanto a responsabilidad tan profundo como lo es un aborto, se necesita conocer más y tener, como te refiero, una opinión médica bien clara, bien definida sobre el problema, las implicaciones a futuro y una buena consejería pastoral para que te acompañe durante el proceso. Si tú solamente buscas la opinión de la gente no te va a acompañar durante el proceso. Y después de haber decidido posiblemente el tomar una decisión de ese tamaño, van a llegar momentos de mucha soledad que van a requerir de un acompañamiento, no solamente espiritual, incluso sería aconsejable un acompañamiento psicológico, porque somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu. Y una decisión de ese tamaño afecta de manera integral. No hay mujer que considero que no hay una mujer que pueda tomar una decisión de ese tamaño y vivir la vida como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Si a veces con menos cosas se llevan heridas en el corazón, entender la gravedad de algo así, obviamente, va a doler por más tiempo. Gracias. Joel, después Neftalí. Hola a todos, buenas noches. Paz, esto tiene que ver un poquito con algo real y quiero externártelo y que me puedes dar de opinión o de consejo. Cuando una persona, tú nos has enseñado los niveles de opresión, influencia o posesión demoníaca. Cuando una persona experimenta ya me fui muy fuerte. ¿Opresión? Opresión. Y esta es en aumento. De alguna manera esta persona puede tener algún daño físico, me refiero dolor, me refiero marcas. Y dos, ¿cómo ayudar a una persona así, teniéndole la confianza cuando él dice, pues que yo no consulto nada, yo considero que no estoy metiéndome tal vez en algo fuerte para que yo esté experimentando esto? ¿De qué manera acompañarlo? Yo he estado orando por él, he estado hablando con él y él me lo ha dicho, he sentido paz, he estado mejor, pero sí me preocupa la parte de acompañarlo y no dejarlo solo como un evento en el que está en paz, y sobre todo por la parte que me comenta de que va en aumento y sí genera en él preocupación, y créeme, en mí también genera preocupación. Claro. Es importante partir del hecho de que hablar del mundo espiritual es hablar de un mundo más real que el material. El mundo espiritual es mucho más real que nuestro mundo material y todos estamos constantemente expuestos a ambientes oscuros que en determinado momento pueden generar que en torno a nuestra vida se genere un ambiente de opresión espiritual. La opresión espiritual se caracteriza por, como lo expresa la palabra, ser oprimidos. Es algo contrario a nuestra voluntad. Es algo que comienza como un malestar, hoy podría confundirse con ansiedad, con temores, con depresiones, pero si hay un trasfondo espiritual, hablaríamos de una opresión. Sí, pueden haber manifestaciones como de dolor corporal, marcas, un decaimiento en cuanto a la salud, pensamientos de repente para quitarse la vida o pensamientos autodestructivos.
La opresión es el primer paso que los demonios utilizan para intentar comenzar a someter a aquellas personas que quieren finalmente poseer. ¿Qué debe de hacer una persona que está experimentando opresión? Acercarse a la fuente de vida que es Cristo. Si las personas no toman en serio a Cristo y lo ven solamente como un paliativo a su malestar espiritual, Cristo para esas personas no será suficiente, porque no están realmente comprometiéndose con Cristo. Esto no tiene nada que ver con el poder que hay en Cristo y en su nombre, sino en la actitud que nosotros tomamos al relacionarnos con Él. Si yo lo veo solo como un paliativo de que cuando me siento mal voy a la iglesia o leo un salmo o le pido a mi amigo que haga oración, voy a tener momentos de paz momentáneos. ¿Qué necesita toda persona para poder decir como el Señor Jesucristo? El maligno me acecha, pero él no tiene nada conmigo. Necesitamos acercarnos al Señor. Tenemos una promesa, ¿no? Y el Salmo 91 nos dice que el que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, mencionaba que la opresión demoníaca es solamente el primer paso, porque comienza como algo que nos aturde, como algo que nos incomoda, como algo que nos oprime y nos roba la paz. Pero conforme este proceso avanza, se da también en el corazón un proceso de seducción, en el que de acuerdo a las inclinaciones personales de cada individuo, se da una seducción. Y es donde comienza el proceso de influencia demoníaca. Entonces, la influencia se da en la medida en la que el enemigo comienza a sugerirte aquello de lo cual adoleces o aquello a lo cual te inclinas, hablando de tu naturaleza pecaminosa. Esa influencia demoníaca va a buscar seducirte para finalmente atraparte. Cuando te atrapa, entonces comienza a darse el proceso de posesión demoníaca. Y ya en la posesión demoníaca, pues estamos hablando de un control tanto del cuerpo como de la mente y del alma de la persona, que comienza a ser esclavizada, en la cual muchas veces, generalmente ya cuando está la manifestación de la posesión demoníaca, no hay conciencia de ello. Y comienzan a haber otro tipo de manifestaciones. ¿Ok? Entonces sí sería muy importante presentarle a estas personas, a estos amigos, el plan de salvación y presentarles a Cristo como el camino para que ellos puedan ser salvos. Ahora, una persona que está endemoniada requiere de 3 elementos fundamentales para ser libre. Muchas veces se prejuzga y se dice, es que si el pastor no le liberó, es que posiblemente él anda hasta peor. Pero no es así. La liberación es algo que debemos de conocer y entender de forma más profunda y dejar de verla de forma tan superficial como muchas veces lo llegamos a interpretar. La Escritura dice ciertamente que Cristo con una sola palabra sanaba y echaba fuera demonios, pero era Cristo. Ahora, nosotros simples mortales imperfectos, ¿cómo podemos llevar a una persona al proceso de liberación si ésta se encuentra en alguna de estas 3 fases? Para las 3 fases es el mismo procedimiento y tiene que ver con arrepentimiento, ese es el fundamental, arrepentimiento, tiene que haber confesión de sus pecados y tiene que haber finalmente renuncia. ¿Por qué? Los demonios se amalgaman con el alma del hombre. Y estos lo reclaman como propiedad suya. Recuerden lo que el Señor Jesucristo enseñó y dijo que cuando un espíritu sale de una persona, anda por lugares desérticos buscando descanso sin encontrarlo. Y de pronto, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo te considera el demonio? Suyo. Y los demonios son bien tóxicos. Por eso necesitas tú arrepentirte, confesar tus pecados y renunciar
al estilo de vida que te colocó en ese punto. A veces somos bien ingenuos y pensamos, es que yo no estoy haciendo nada suficiente como para estar poseído. Pero mucho depende de la fragilidad espiritual de esa persona. No todos son igualmente fuertes, sólidos o resistentes en el ámbito espiritual. Hay personas que son muy susceptibles en el ámbito espiritual y los demonios lo saben, lo perciben. Entonces, a esas personas tienen que haber estos 3 elementos: arrepentimiento, confesión y renuncia. ¿Qué aconsejo yo en un proceso de liberación donde ya estamos detectando opresión, influencia o una posesión demoníaca? No es ponerte a hablar con el demonio. Cuando Satanás habla, de lo suyo habla. Y hay muchos predicadores o ministros que se ponen a platicar con el demonio. Yo no soy muy partícipe de esto porque siento que es una pérdida de tiempo y es generar un show que solamente le sirve al demonio, porque lo que él quiere primeramente es atención. Entonces, ¿qué se debería de hacer? Yo creo que lo más sensato es esperar a que la persona tome conciencia de sí, y una vez que la persona está consciente de sí, entrevistarla. Vamos a platicar sobre algunos aspectos de tu vida para de esa manera yo comprender y entender qué es lo que te está aconteciendo. Abordar un tema de posesión, influencia u opresión, simplemente llegando, empujando con mis manos y diciéndole, te reprendo, Satanás, es como querer pegarle a la pelota con un bat en un cuarto oscuro. Hay muy pocas probabilidades de que funcione. Y muchas veces los demonios son como los conductores sin licencia frente a un retén policíaco. ¿Qué hacen? Intentan esconderse. Que no me veas. Y si tú ya creíste que ya me expulsaste, qué padre. Mejor para mí. ¿Qué me va a permitir saber si realmente esa persona ya está libre? El discernimiento de espíritus. ¿Ok? ¿Te respondí? Bien. ¿Quién más? Neftali. Hace unos años asistí a un congreso donde participó un señor, no me acuerdo de su nombre, pero al parecer era un personaje que le gustaba mucho la historia, la teología, y en esa ocasión nos llevó, se supone, nos llevó una escritura supuestamente original y la exhibió para que podamos ver como que la tela, ¿no? O el material y su valor histórico, ¿no? Él habló del nombre de Dios y pues surgió como la mala declinación de la lengua para la actualidad, ¿no? Que en la actualidad mucha gente le dice Jehová. Y él comentó que era una traducción errónea debido a las palabras o a las letras que llegaron a ocupar para identificar el nombre de Dios. Sabemos que Dios tiene muchos nombres. Sin embargo, él me lo mencionó en su lengua, que era inglesa. Él dijo que en su pronunciación el nombre más literal o más técnico que se podía dar a Dios, sin decir de Dios, era Yahweh o algo así. Y entiendo que últimamente, o al menos últimamente he visto muchas veces que se refiere a Dios hebreo como Yahvé, ¿no? En este caso, no, bueno, en la Biblia nunca se menciona ese nombre. Bueno, al menos no en las traducciones que he podido leer. Sin embargo, sería correcto empezar a usar ese nombre para identificar a Dios que la revelación más grande de Dios al hombre es Jesús. Jesús, es la revelación más grande de Dios al hombre. Yo hablaría un poquito de presunción por parte del conferencista al hablarles sobre la expresión más correcta acerca del nombre de Dios, dirigiéndolo hacia Yahvé, porque en realidad el idioma hebreo está compuesto de consonantes y carece de vocales. Entonces el sonido, la fonética del tetragramatón, que es una YHVH, ese es el nombre de Dios.
esta expresión fonética era algo que solo se compartía del sumo sacerdote al hijo que lo habría de suceder en el sacerdocio. Era tan celosamente guardado que cuando el sumo sacerdote estaba en el lecho de muerte, mandaba a llamar a su hijo que lo habría de suceder, y lo que le expresaba antes de morir era: el nombre de Dios se expresa así. Y era algo que él tenía que sellar en su corazón. No se cargaba el nombre del Señor en pulseras, no se ponía en las ventanas de nuestros autos o de las casas, ahí junto a la estrella de David envuelta en listones rojos. No, nada de eso. Por eso la Escritura dice cosas como: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Hablando del tetragramatón y los diferentes nombres que encontramos en la Escritura para el Señor, yo considero que el más adecuado sería el nombre de Adonai, que significa Señor. Pero, reitero, el nombre con el cual podemos acercarnos a Dios y tener la máxima revelación de Él en nuestra vida es Jesús. Hay corrientes mesiánicas que van a decir: es que el nombre Jesús no es Yeshua. Bueno, yo respondo con esta porción bíblica que dice el apóstol Pablo y que enseña que el Espíritu acude en nuestra ayuda, porque ninguno de nosotros sabe pedir como conviene, y que Él presenta delante de Dios la oración de tal modo que ésta sea perfecta y tenga la posibilidad de ser respondida. Entonces, yo soy testigo de que Dios ha hecho muchos milagros mencionando el nombre de Jehová, liberaciones mencionando el nombre de Jehová, sanidades mencionando el nombre de Jesús, milagros mencionando el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que considero que nosotros deberíamos hacer? Yo considero que deberíamos de entender que la Escritura apunta a Cristo como el medio a través del cual podemos relacionarnos con Dios y a través del cual podemos recibir de parte de Dios respuesta. Entonces, entrar en las cuestiones de la pronunciación se me haría muy irrelevante, entendiendo que ninguno de nosotros puede presentar delante de Dios una oración que sea perfecta. Por eso el Espíritu toma tu oración y la presenta delante de Dios. Sí, yo puedo estar orando por la hermana Magui Ramírez y Dios sana a la hermana Magui Ramírez y la tengo en mi mente, y Magui Ramírez, Dios sánala. Y Dios sabe que no se apellida Ramírez. ¿Acaso Dios no responderá a mi oración? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Él tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas y sabe cuál es la intención de mi corazón. Entonces, cuando yo me presento con la hermana y le digo: he estado orando por usted. Gracias, hermano. De nada, hermana Magui Ramírez. No me apellido Ramírez, soy Sardaneta. Ay, hermana, mis ayunos y mi oración ya no sirvió. No, sí sirvió. ¿Ok? En internet tenemos una pregunta. Nuestra hermana Araceli García hace la siguiente pregunta. En algún momento, en alguna prédica, estudio, libro, no lo recuerdo, escuché de la predestinación y yo me pregunto, hay personas a las que uno les habla de la palabra de Dios, les dice que en Dios hay salvación, que en Dios hay vida eterna, que en Dios hay una vida abundante y todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por supuesto, como se nos ha enseñado, es nuestro primer testimonio, que debemos de dar todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Luego, pero ¿qué pasa cuando a través de los años, ya estamos hablando de unos 10, 15 años, que uno le has estado hablando a una persona y no recibe a Cristo ni se involucran con nada que tenga que ver con Cristo? ¿Puede ser que sea una persona que esté predestinada a perderse porque nunca quiso cambiar esa dureza de corazón? El concepto de la predestinación es un concepto muy equivocado que hemos entendido de forma errónea,
porque muchos lo toman desde la perspectiva de que Dios creó a unos para que fueran salvos y creó a otros para echarlos al infierno. Y no es así. La predestinación tiene que ver con el hecho de que Dios, en su propósito y diseño, seleccionó a unos para que pudieran formar parte de un propósito global y general, que no debería confundirse con la salvación, ¿sí? La Escritura dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 11, que y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Él los predestinó para que estas personas, una vez que viniesen a Cristo, tomasen la identidad que Dios ya había determinado para ellos y edificasen el reino de los cielos. Pero es importante separarlo en el sentido de la salvación, porque mi entendimiento respecto de estos es que la salvación está al alcance de todo aquel que tenga fe en Cristo. ¿Qué pasaría con una persona que ha sido predestinada para ser condenada y que se arrepiente? Imagínense ustedes, traería caos a la Matrix, ¿no? No es así. La salvación está al alcance de todos los hombres, y el que esa persona no haya tomado la determinación de ser salva, pues es una decisión propiamente suya y que obedece a su libre albedrío, al ejercicio de su libre albedrío. No puedes meterle a Cristo a una persona a la fuerza al corazón. De hecho, si alguien tiene la bendición de sentir que Dios le llama a un nivel de relación más profundo, es una persona que ha sido bendecida por Dios, porque el Señor Jesucristo nos enseña en la palabra que nadie puede venir a Él si no le fuese dado de lo alto. No venimos a Dios porque seamos muy morales, porque seamos personas muy capaces, porque seamos personas muy nobles. Venimos a Dios porque el Espíritu Santo salió a nuestro encuentro y nos convenció de pecado. Pero no puedes meterle a Cristo a la fuerza a nadie. Podrías leerle toda la Biblia, podrías darle 1000 consejos, pero si en el ejercicio de su libre albedrío es no, es su decisión. Y esto no tiene que ver nada, al menos con la interpretación que yo le doy a la teología de la predestinación. Considero que son dos cosas muy separadas, porque de otra manera entonces Dios haría acepción de personas, y Dios no hace acepción de personas. Tanto salvó al ladrón que en un momento de lucidez vio a Cristo como su medio para ser salvo, como estaba dispuesta y extendida la salvación por si acaso Judas hubiese decidido arrepentirse. Porque Judas y Pedro traicionaron a Cristo. Pedro vuelve al Señor y Judas decide ahorcarse, cada uno ejerciendo su libre albedrío. ¿Ok? Entonces, cada uno de nosotros toma sus decisiones y es responsable de ellas. ¿Ok? ¿Alguien más aquí? La siguiente... A ver, otra de internet. A ver, dice, de nuestro hermano Isaac Carro Vázquez, dice, ¿cómo podemos aprender a medir nuestro avance y nuestro desempeño ministerial más allá de las opiniones de las personas que tenemos alrededor o nuestra percepción personal? Sí, ok. ¿Cómo me doy cuenta que estoy creciendo? Porque cada vez que yo participo, la gente dice que siente más a Dios. O dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Ya no siento a Dios cuando tú cantas? Más allá que dejarnos llevar por las porras o por los halagos, el reconocimiento o lo que la gente pudiera aportar a nuestra vida, pienso que es bien importante ser honesto en la evaluación de nuestra relación con Cristo. Primero, yo puedo estar teniendo una racha increíble como ministro y no necesariamente tener una buena relación con Cristo. ¿Por qué entonces Dios lo está haciendo? Por su amor y gracia. Tus dones espirituales no son garantía
de tu congruencia y profundidad espiritual. ¿Qué es lo primero que tengo que evaluar? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Y segunda cosa, considero de sumo valor hacer las 4 pruebas que se requieren para poder impulsar a una persona a un nivel más alto. ¿Cuáles son esas 4 pruebas? La prueba del espíritu, la prueba del corazón, la prueba del peso y la prueba de la estatura. ¿Cómo pruebo el espíritu de una persona? A través de lo que ve. El Señor le dijo a Jeremías antes de lanzarlo o promoverlo a un nuevo nivel espiritual, le dijo: ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías dijo: veo una vara de almendro. Y Dios le respondió: bien has visto. Si una persona siente que está creciendo en su vida espiritual, pero la visión que tiene no es la misma que la que Dios tiene, lo que aparentemente es crecimiento no lo es. Ahora, en términos de una iglesia local, tú no puedes decir que estás creciendo adecuadamente si tu visión no es la misma visión que tiene tu autoridad inmediata o tu autoridad general. Hablando en este sentido del pastor y el liderazgo. ¿Qué hubiera pasado si Jeremías no ve lo mismo que Dios? Pues no hubiera podido ser promovido. Pero fue promovido porque veía lo mismo. Bien has visto. Si no vemos lo mismo que tenemos, una división, tú ves de una manera, yo veo de otra manera. ¿Cómo pueden caminar 2 sin antes ponerse de acuerdo? Dice la Escritura. No podría haber avance, no podría haber promoción si no existe una sola visión. ¿Cómo se evalúa el corazón de una persona? A través de la forma en la cual ésta guarda sus pactos, obedece. Hay personas a las que les dices: acomoda de tal manera las sillas que queden 5, 5 y 5. En cosas tan sencillas te vas a dar cuenta que hay personas que dicen: no, a mí me parece más de 6 en 6. Y no estoy diciendo con esto que renunciemos a nuestra capacidad de pensamiento o razonamiento. Lo que muchas veces deberíamos evaluar cuando hablamos del corazón es nuestro nivel de sujeción y obediencia. La obediencia es un aspecto externo que es el que los demás ven. La sujeción es un aspecto interno que es en el cual nosotros aceptamos la voluntad de un tercero sobre nuestra vida, teniendo paz en la mente y en el corazón. Si yo obedezco externamente, pero no me sujeto internamente, voy a tener un conflicto. Y voy a sentir que la manera en la cual me están dirigiendo o tratando es injusta. ¿Cómo se evalúa el peso de una persona? Ahora sí aplicamos de acuerdo a cómo guarda sus pactos. El rey Belsasar no guardó los pactos de su padre, Nabucodonosor. Y este se embriagó con las copas que su padre había traído de Jerusalén y había llevado a Babilonia. Y salió una mano escribiendo en la pared que decía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y la expresión a la que queremos llegar es aquella en la cual dice: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. No pesas lo que deberías de pesar porque no eres una persona que guarda sus pactos. Si estás comprometiéndote en algo, si estás realmente abrazando una visión, entonces dalo todo o no des nada. Que tú sí sea sí, tú no sea no, porque todo lo que de más procede del maligno. ¿Ok? Entonces evaluamos ya el espíritu, el corazón y el peso de una persona. Y lo último, el tamaño. ¿Cómo evalúo que estoy realmente creciendo en estatura? En la medida en la cual en mi servicio y estilo de vida reflejo cada vez más a Cristo. No en una apariencia, sino en un sentido práctico. Me percibo viviendo cada vez más en el orden que la palabra de Dios establece, moviéndome en la dirección en la cual Dios me guía a través de su palabra. Si atravesamos estas 4 pruebas y las aprobamos, somos personas que vamos a poder ser promovidas. ¿Ok? Lo cual va a ser importante y fundamental.
Hermano Gilberto. Buenas noches. Una pregunta directa sería, ¿cómo tener paz? Ya desmenuzándolo un poco, yo podría decir que ante los problemas o embates de la vida diaria, del trabajo, lo económico, lo familiar, lo escolar y tantas cosas que pueden entrar en este concepto, ¿cómo encontrar, si no la paz, tranquilidad, por lo menos? ¿Sí? Esa es la pregunta. Gloria a Dios. Esa es una pregunta muy profunda y que todos deberíamos hacérnosla de forma diaria. ¿Tengo paz? A veces confundimos paz con felicidad y surge una gran frustración en nosotros porque no sentimos tener ni una ni la otra. Y la felicidad, amados hermanos, viene a ser un estado en el cual aprendemos a vivir con contentamiento en razón de aquellas cosas que tenemos y conscientes de las que nos faltan, pero dándole gracias a Dios por las que tenemos. La paz es un estado aún más sublime en el cual nos despojamos completamente de nosotros mismos para depositarnos en las manos de Dios. En este sentido, si usted quiere alcanzar la paz y si cada uno de nosotros desea alcanzar la paz, debe de aprender a ejercitar su dependencia de Dios. ¿Qué nos genera insatisfacciones, incertidumbre, frustración? Nuestra urgente necesidad de tener el control. Queremos tener el control de nuestra economía, queremos tener el control de nuestros hijos, queremos tener el control de nuestro hogar, queremos tener el control de nuestra salud, queremos tener el control de todo lo que hacemos. Y la realidad es que hay muy pocas cosas en esta vida que podemos controlar, pero una de ellas, que es la más importante para tener paz, es la manera en la cual reaccionamos ante aquellas cosas que no podemos controlar. Entonces, en la medida en la cual su reacción sea depender de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a venir sobre de usted, va a gobernar su mente y su corazón. Este es un suceso que no se da de forma en la que quizá pudiéramos interpretar ese depender de Dios como si fuera un simple conformismo. Ay, pues las cosas no salieron, ya Dios sabrá. No, conformismo no te da paz. Lo que te da verdadera paz es aprender a depender de Dios, en la que partes de un estado de contentamiento, dándole gracias a Dios por lo que tienes y poniendo en sus manos lo que tú no puedes controlar. A través de la oración, usted puede comenzar a incrementar sus niveles de paz y reducir los niveles de ansiedad, dejando en las manos de Dios aquello que usted no puede controlar. Ponga su economía en las manos de Dios todos los días. Lo que hoy voy a realizar, Dios, lo pongo en tus manos. Mi relación con mi cónyuge, mi relación con mis hijos, mi relación con mi familia, lo pongo en tus manos. Ayúdame y dame de tu gracia para hacer aquello que a ti te glorifique. En la medida que usted descansa en la presencia de Dios de manera activa, es decir, haciendo lo que a usted le corresponde, reaccionando de manera correcta ante las situaciones que no puede controlar, que no puede cambiar, usted va forjando en su corazón y en su mente un estado de paz espiritual en la que Dios gobierna y establece su voluntad en su día a día. Pero tenemos que empezar a dejar de pelear con nosotros mismos, porque a veces el problema es ese. Ponemos todo en las manos de Dios, pero a lo largo del día, durante nuestra jornada, tenemos una guerra oculta con nosotros mismos. Nos sentimos insatisfechos, nos sentimos infelices. Hay que trabajar en eso. Y la oración es un camino excelente para llevarnos allá. Amén. ¿Tenemos alguna otra en internet? Es semejante a esta. Del gozo en lugar de la paz. Ok, ¿cómo puedo tener gozo? Canten alabanzas. Sí, canten alabanzas, glorifiquen a Dios, contemplen su hermosura, relaciónense con Él. ¿Ok? Acá con Sandra, por favor. Buenas noches. Cuando uno está enojado,
pues a veces tiende a reaccionar, puede decir o puede actuar de cierta forma. En mi caso, mi pregunta es si está bien que use las lenguas. Ya sé que, bueno, el don de lenguas es hablar misterios para con Dios. Entonces, en mi caso, a veces el enojarme, en lugar de pensar, ¿no? en lugar de pensar o decir o actuar, uso las lenguas para, pues, bueno, disipar. Orar. Tal vez en ese momento no las digo las cosas pues en español, diciéndole a Dios, sino en ese momento uso las lenguas como para desahogarme en Él. ¿Está bien usar el don de lenguas si en ese momento estoy enojada? No sé lo que en ese momento estoy diciendo, pero ¿está bien usarlo? Sí, vamos a partir del hecho de romper con el tabú de que el enojo está mal. Enojarte es natural, pero si se vuelve para ti una adicción por lo que se produce en tu cerebro cada vez que te enojas, porque toda emoción que se produce en nosotros genera una segregación de diferentes tipos de sustancias y hormonas en nosotros. El enojo produce cortisol y hay personas que son adictas al cortisol. No tienen paz si no encuentran un motivo por el cual enojarse. Te has vuelto adicto, tu cerebro es adicto a ese estado. Algunos son adictos a lo que se produce cuando sienten miedo. Enojarte no está mal porque es parte del diseño de Dios para nuestra naturaleza. La Escritura dice, enójate, pero no peques. No hay problema con que te enojes. No hay problema que si estás en medio de una discusión acalorada y no quieres tú ponerte al nivel de esa persona que te está insultando o que está hablándote de forma inadecuada, le digas, ¿sabes qué? Considero que no me encuentro bien en este momento, después hablamos. No utilicemos el momento para decir, bueno, pues yo con 2, 3 cachetadas te dejo hasta pidiéndome perdón. No. ¿Por qué? Porque entonces nos convertiríamos de víctimas en victimarios. Y ejerciendo nuestro derecho de defensa, pudiéramos herir a otra persona. Y entonces, al herirle, nosotros ya estamos actuando de manera injusta. Enojarte está bien, huir del conflicto es sabio. ¿Ok? Si yo me alejo del conflicto, estoy actuando con sabiduría. Y créeme que hay personas que no merecen tu compañía, que vale la pena que te mantengas a distancia de ellas por el grado de conflicto que te generan. Ahora, lo que haces, dices, estuve en una discusión, me enojé y en lugar de darle rienda suelta a mis lenguas, mejor oro a Dios y oro en otras lenguas. ¿Qué dice la Escritura respecto de las lenguas? Porque algún sector de la cristiandad se rasgaría los vestidos al escucharle. ¿Ya cómo es que ocupa las lenguas para sacar su coraje? Mejor que saque su coraje golpeando la pared y ya con los nudillos sangrando, venga delante de Dios para alabarlo. ¿Qué dice la Escritura respecto de las lenguas? ¿No dice la Escritura acaso que el que habla misterios, el que habla en otras lenguas habla misterios para con Dios? Esa es una cosa, pero hay otro beneficio de las lenguas. Y dice la Escritura que el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Todos los dones espirituales están trazados en la visión de edificar a la iglesia, pero las lenguas es el único que tiene la posibilidad de edificar al que lo ejerce. Si Sandra está consciente de que si se dejara llevar por sus emociones, podría generar un conflicto mayor y está refugiándose en la oración, es una excelente decisión. Ahora, si en ese momento su mente está embotada por lo que está aconteciendo y decide orar en otras lenguas, mucho mejor. Porque ya no son sus emociones, sino es Dios
a través del creyente el que presenta dicha oración y necesidad delante de Dios. ¿Comprende? Esto se ajusta mucho a lo que nos expresa nuestro hermano Gilberto. Va a haber momentos de frustración en nuestra vida en la que nosotros no tengamos la posibilidad ni siquiera de poder generar un gloria a Dios. Pero tu espíritu tiene necesidad de glorificar a Dios en medio de tu prueba. Y hay un recurso, el don de lenguas. Yo personalmente no lo veo mal, considero que es una buena forma de poder traer estabilidad a tu corazón. Ahora la pregunta es, ¿te funciona? Eso es lo que importa, eso es lo que vale. Porque va a haber personas a las cuales van a decir, ay, eso no puede funcionar. Tal vez para ti no, tal vez nunca lo has intentado. Pero si hay alguien que me dice a mí que le está funcionando, gloria a Dios, no tengo por qué poner en tela de juicio la experiencia de un tercero que yo no he tenido. ¿Ok? Ale. Buenas noches. ¿Qué posición debemos de tener cuando estamos en un lugar y escuchamos hablar de nuestras autoridades espirituales? En este caso yo lo viví y me dio a la vez mucha impotencia y mucha tristeza, y lo único que yo pude decir en ese momento fue, lo hubieras hablado con nuestros pastores, y creo que esto no debió de salir de ahí. Toda inconformidad que tú pudiste haber sentido, viviste o pasaste, lo hubieras hablado, y no me parece que tú traigas, pues sí, que tú estés hablando de mis pastores. No, a mí no me gusta, no me parece, no sé si actué mal, pero yo creo que no, porque se me hizo como algo muy injusto. Mira, la gente que habla a las espaldas de otro, las personas que llegan a expresar su inconformidad, cuando el sujeto de su inconformidad no está presente, son cobardes, son desleales. ¿Qué deberíamos hacer? Cerrar nuestros oídos a eso. Y si alguno de esos comentarios te afectó, entonces acercarte a la persona que fue el objeto del comentario y decir, mira, escuché que dijeron esto de ti y a mí me afectó. ¿Podrías ayudarme para que esto ya no genere en mí ni inseguridades, ni sospechas, ni sobrepensamientos? Y se arregla. El problema surge principalmente cuando nosotros no tenemos la capacidad de entender que la gente desleal va a buscar siempre poner a alguien mal delante de tus ojos, no porque esa persona que está hablando tenga la razón, sino porque la persona que le es objeto de su crítica le produjo frustración. Y reitero, no necesariamente tiene razón, ni siquiera necesariamente te está hablando con verdad. Posiblemente en su relato sus expresiones tienen mucho de su cosecha, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero, ¿qué debemos nosotros hacer? Pues en lugar de ponernos a pelear, a discutir para ver quién tiene la razón y yo defiendo a mis pastores y tú no vas a meterte con ellos, yo creo que lo que deberíamos de tener es temor de Dios para cerrar nuestros oídos a la crítica, y si en esa crítica hubiese algo que a mí me sacudió el corazón, tratarlo directamente con la persona involucrada. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas que hablan carecen de lealtad, carecen de ética, pero muchos que escuchan comienzan a murmurar lo que no les consta y lo que consideraron que oyeron. Y entonces eso se convierte en un teléfono descompuesto. ¿Ok? Aquí debemos de partir del hecho de que Dios conoce todas las cosas. Y como mencionábamos al principio en la pregunta de Neftalí,
Tu nivel de relación y tu nivel de confianza es lo que te va a dar también la oportunidad de poder acercarte y decir, esto fue lo que me pasó, esta fue la experiencia que tuve, ayúdame. Y créeme que siempre va a haber una respuesta que pueda traer paz y estabilidad al corazón. ¿Ok? Hablando en términos personales, pues aprovecho el comercial para decirles que ustedes siempre van a escuchar expresiones de personas de que algo del pastor no les gusta. ¿Por qué? Primero, porque soy la persona más expuesta. Ninguno de ustedes está más expuesto que yo. Yo soy la persona más expuesta. Y segundo, créanme, que no tengo enemigos, tengo fans. Entonces, no se preocupe por eso. Usted no tiene que defenderme. ¿Por qué? Pues porque el apóstol Pablo dice, nada se puede hacer en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Las mentiras requieren de más mentiras para que éstas puedan sobrevivir. La verdad no requiere de nada. La verdad siempre sale a la luz. Y eso es algo que nosotros debemos de tener presente. Entonces, pues no se inquiete, y si algo le inquieta, acérquese. Desde que tomé este lugar, recuerden que una de las primeras cosas que compré fue este púlpito. Y siempre lo justifiqué diciendo lo siguiente: no lo compré porque fuera moderno, lo compré porque es transparente. Porque así quiero tener mi vida delante de la congregación. Y si usted tiene alguna duda, con toda confianza venga y pregunte, pero no se exponga a los que tienen más experiencia que usted en el tema de la mentira, en el tema de la murmuración, en el tema de la difamación. Pues no se exponga porque va a perder. ¿Ok? ¿Alguna última pregunta? Que ya nos vamos, ya se enfrió el café, ya se acabaron los panes. Hermana Lupita, ok. Hermana Goyita, ¿por qué le dijiste Lupita? Yo y Lupita, ¿alguien dijo Lupita? Yo siempre cambio los nombres. Bueno, Perdónenme. buenas noches a todos. Paz, mi pregunta es, cuando yo escucho que están hablando, bueno, si es bueno lo que yo digo, cuando escucho que alguien está haciendo un chisme o una murmuración o está hablando de alguien, yo luego empiezo a decir, no sé si es bueno, pero yo digo, en el nombre de Jesús, echo fuera todo chisme, toda murmuración, pero no sé si sea bueno. Es que como abundan los chismes, caray. Ya deberíamos de tener más madurez como para dejar de juzgar como niños. Pero yo le aconsejo algo igual de efectivo. Váyase de ahí. Váyase de ahí. O sea, las personas hablan de lo suyo, de lo que hay en su corazón. Y hay cosas que no nos van a beneficiar. Váyase de ahí y luego ora. Tendría más efecto. Okay. Neftali. Es una duda muy sencilla, pero me surgió ahorita escuchando un montón de cosas y pensando. ¿También es de chismes? No. Okay. Si hubiera algún momento así que digamos sorprendente en la Biblia, sobrenatural, donde ocurrió una gran situación, ¿en cuál de ellas te gustaría estar presente? Por ejemplo, yo últimamente he meditado, gracias a esto de la inteligencia artificial y la tecnología. Ahí una vez puso en un generador de imágenes, muestra una imagen de la columna de fuego guiando al pueblo de Israel, ¿no? Y te muestra una imagen como que lo más real posible, porque agarra datos de todos lados, ¿no? De pinturas, de la lectura, y se ve impresionante, ¿no? Una columna de fuego y un montón de gente detrás de ella. Si hubiera un momento así de impresionante, ¿cuál que pudiera estar presente? ¿Cuál te gustaría? ¿De la historia de la Biblia Sí. o de la historia de la Biblia? del mover de Dios? De la historia de la Biblia. Si a mí hubiera un momento en el cual me gustaría estar presente, ¿cuál sería?
Ay, está difícil, porque hay muchos. Cuando Saulo determina que maten a... Yo creo que para mí una de las experiencias más profundas serían las que implican a la mujer de flujo de sangre y a Jairo. Son dos sucesos que se dan juntos. Y la mujer que ritualmente es impura y nada le interesa sino tocar el borde del manto de Jesús y que de él sacara poder sin su autorización. Y 2 minutos o horas después, la resurrección de la hija de Jairo, Talita cum. Esos para mí serían bien impresionantes. Sí, definitivamente preferiría una historia con Jesús, aunque fuera junto al Gadareno, que cualquier otro evento de la Biblia. Sí. Hermano Antonio, ¿a usted le gustaría el de Eliseo? ¿Cuál? Cuando es arrebatado. Vamos a hacer eso. Cuando cae el manto. Con mi hermana acerca de que a mí cuál me hubiera gustado es Ok, cuando es arrebatado Elías del lado de Eliseo. Cuando es arrebatado Elías a... Gloria a Dios. Joel, ¿a cuántos de ustedes les hubiera gustado estar en Nínive mientras Jonás predicaba? Dice Joel, que cuando habló la burra dice tal. ¿Cómo? Cuando habló la burra dice tal. Cuando habló la burra. Ok. Paz, una vez en una prédica de esos lapsus que tienes donde vienen muchas cosas a ti que quisieras contarnos, pero dices después lo vemos. Una vez comentaste sobre la caída de Satanás y el descenso de Quetzalcóatl con nuestros antepasados. Lo dejaste ahí en el aire y yo me quedé ahí con eso. No sé si nos puedas hablar un poco sobre eso. Muy breve. Ahí lo que yo trato de ejemplificar es que tenemos una comprensión muy pobre respecto de nuestra historia. Nuestra historia tiene una connotación muy espiritual, muy espiritual, y hay muchos aspectos que tú ves en el desarrollo de nuestra cultura que tienen mucho que ver con cosas que describe la palabra de Dios. Y en el caso específico que hablábamos de Quetzalcóatl y cómo desciende la serpiente emplumada, pues habla de la referencia que tenemos bíblica de cómo el Señor Jesucristo describe su caída, su descenso, y cómo muchas veces lo que el enemigo pretende instaurar en la mente y en el corazón de los pueblos es algo completamente alejado y opuesto a lo que Dios nos revela en su evangelio. Pero sin lugar a dudas yo creo que, y no solamente en la cultura mexicana, sino que hay muchas culturas que tienen esos destellos de eventos que pudieran de alguna manera apuntar a sucesos bíblicos que nos ayudan a tener una comprensión más amplia de lo que la Escritura enseña. Pero esto solamente nos ayuda a corroborar el hecho de que lo espiritual es más real y trascendente que lo material. Vale, pónganse de pie, vamos. Hermana, la última. Pastor, yo tengo una duda con respecto al Espíritu Santo. Adelante. Esa parte no me queda muy clara porque, bueno, dicen que en oración hay que acercarse al Espíritu Santo. Ok. Yo ahorita tratando de, empiezo a hacer la oración, pero me dirijo a Dios, me cuesta trabajo hacerla directamente, hablarle al Espíritu Santo. ¿Qué no es lo mismo
Esa es mi pregunta, no sé. Muy bien la pregunta. Debemos de recordar una cosa, y es que nuestro Dios es un solo Dios verdadero manifestado en 3 divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada uno de ellos tuvo una operación a través de la historia, pero forman a un solo Dios verdadero. El Antiguo Testamento nos habla principalmente de la obra del Padre. El Nuevo Testamento, a decir los Evangelios, nos hablan de la obra del Hijo. Y Hechos en adelante nos habla de la obra del Espíritu Santo. Son etapas históricas en la vida y desarrollo de la humanidad en las cuales Dios está involucrado. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: ustedes orarán así. No dijo Espíritu Santo. Él dijo: ustedes orarán así, Padre nuestro. Es bien importante que nuestras oraciones las dirijamos a Dios, al Padre, porque Él es el supremo de toda la creación, Él es el Altísimo. ¿Ok? Lo que estamos pidiéndole a Dios lo vamos a terminar siempre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos a Dios de manera consciente a través de los méritos de Jesús obtenidos en la cruz del Calvario. ¿Ok? Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad que nos va a guiar a acercarnos de manera adecuada al Padre a través de la oración en el nombre de Jesús. Entonces, si usted en su oración emplea el término Espíritu Santo, no hay ningún problema. De hecho, los jueves de oración, ustedes siempre, los que asisten, se van a dar cuenta que yo comienzo mi oración dirigiéndome al Padre. Y después de haberme dirigido al Padre, mi conversación es mucho con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Permitirme a mí, como ser humano, ser guiado por el Espíritu Santo para acercarme al Padre. ¿Ok? Pero sí es importante que nos dirijamos al Padre en oración a través de los méritos de Cristo. Y el medio para que nuestra oración sea efectiva y sea eficiente es el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que Él nos guiaría a toda verdad. ¿Ok? Hermano Fernando. En Efesios 3, 14, 16, la oración precisamente comienza de esa manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de cual toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Muy bien, muy bien, te agradezco la opinión. Ahora, es bien importante que no por esta razón menospreciemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de hecho el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, pero es la persona más sencilla y más valiosa de la deidad. De ahí que el Señor Jesucristo dijera que todo insulto contra el Padre sería perdonado, todo insulto contra Él sería perdonado, pero quien blasfemase contra el Espíritu Santo no tendría perdón jamás. En otra ocasión hablamos sobre qué implica una blasfemia contra el Espíritu Santo, para que el diablo no le llene su cabeza de mentiras. Y luego usted esté pensando: es que en mi mente le dije una grosería al Espíritu Santo, ya blasfemé, mejor me suicido. No vamos por ahí, ¿ok? Suele pasar. Satanás va a estar bombardeando su mente de muchas maneras y algunas veces logra a algunos confundir. Pero ya lo tendremos en nuestra siguiente emisión de Un Café. ¿Vale? Póngase de pie. Padre, gracias por este tiempo tan hermoso que nos has permitido estar juntos.